Bueno, buenos días. En primer lugar quiero agradecer a Julio el haberme hecho esta presentación afectuosa. En segundo lugar, quiero agradecer también a Albert por haberme invitado y habernos invitado a este evento. Quiero agradecer a la asociación realmente porque es un primer paso importante. Quiero felicitar a la Federación de Enfermedades Raras porque cumplen un rol fundamental y celebro que estén unidos a la asociación de Sintaxin BP1. Para mí es un honor, tanto para mí como para mi esposa, estar aquí, la doctora Herreras, estar aquí en este evento. Y una cosa interesante, porque de esta manera uno queda en la historia. Digamos, este es el primer evento, puede haber 10, 20 o 50 más. ¿Sí? Ojalá festejen los 25 y los 50, pero el primero es el primero. Y estar invitado al primero es un orgullo. Y creo que los padres que integran el primero son los padres fundadores de una nueva historia. Así que esta es un evento realmente importante. Así que lo único que les voy a pedir es que yo voy a presentar pacientes y que como voy a presentar pacientes no filmen esta imagen, esta presentación. Todo lo que digo es eminentemente clínico y ustedes van a ver que esta es una charla muy clínica. ¿De qué voy a hablar? Aunque les parezca mentira, toda mi charla va a ir sobre la clínica y lo que debemos pensar los neurólogos infantiles frente y lo que debe pensar un pediatra. A ver, antes que nada, ¿cuántos pediatras hay en el auditorio? Uno solo. Muy bien. La felicito. ¿Ven por qué es tan difícil detectar las enfermedades raras? ¿Ven por qué es tan difícil detectar tempranamente a un niño con autismo? ¿Ven por qué es tan difícil detectar a un niño con un trastorno del neurodesarrollo en los primeros 2 años de vida? Porque los pediatras no se comprometen. Esto es lo mismo en la Argentina. Y lo digo con la autoridad que me da para la Argentina. No lo digo para España, pero lo puedo decir para la Argentina. Entonces, este es el primer punto. ¿Cuántos padres hay aquí, familiares? ¿Se dan cuenta por qué la gente y los padres tienen que luchar e ir para adelante y hacen conocer estas entidades? Pero ustedes son los que tienen que proponer y exigir que los pediatras aprendan, porque no puede ser que no se detecten los trastornos del neurodesarrollo. Yo no estoy diciendo que detectemos el gen de la sintaxina como pediatra, pero veamos tempranamente la desviación del desarrollo típico de un chico que después nos puede llevar al neuropediatra a otras cosas. Neuropediatras hay aquí, hoy va a haber seguramente, no sé si hay ahora o habrá seguramente a lo largo de la jornada, y creo que es muy importante que estén también, porque si no puede pasar lo que yo les voy a mostrar a lo largo de toda esta charla. A mí me importa mucho, y como decía Julio, me importa mucho la clínica, y cuando uno llega a la clínica y si uno sabe dónde está en la clínica, sabe posteriormente lo que tiene como diagnósticos diferenciales. Entonces uno como clínico se presenta siempre frente a escenarios que tenemos que avanzar. Y estos escenarios no pueden hacernos ver que todos los niños son, o todas las situaciones son como si estos fueran todos granos de café. Si nosotros nos dedicamos a no profundizar un poco, todos los niños serán granos de café, del mismo tipo. O todos los niños con autismo serán todos los mismos, o todos los niños con síndrome de Dravet serán los mismos. Pero si prestamos un poco de atención, vamos a ver que detrás de todos los granos de café probablemente aparezca uno que es distinto. Y esto es lo que tenemos que buscar y esto es lo que tenemos que obtener. Y este es el objetivo de esta charla. Esta charla tendrá una hoja de ruta que tiene una introducción, definiciones, fenómenos paroxísticos del recién nacido, lactante y sus diagnósticos diferenciales, el autismo, sus aspectos clínicos y escenarios a considerar, y obviamente 2 palabras, porque todo el día se va a hablar del síndrome de la sintaxin BP1, y por otra parte algunos comentarios y reflexiones finales. Como introducción, entonces, analizaremos principios fundamentales de las epilepsias y después principios fundamentales de los trastornos del espectro autista. Muy rápidamente, obviamente que todos ustedes probablemente sepan lo que es una epilepsia, un trastorno cerebral caracterizado por la predisposición permanente a generar convulsiones epilépticas con consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales, por ejemplo.
La definición de epilepsia exige que ocurra, por lo menos, como dice ahí, una convulsión epiléptica. Antes se hablaba de más crisis, hoy en día podemos hacer un síndrome epiléptico a través de una sola convulsión y definir un tratamiento. Por otra parte, la convulsión es la aparición transitoria de signos y síntomas debidos a actividad neuronal excesiva e hipersincrónica del cerebro. Esto es otro elemento también importante. No es secundaria, por ejemplo, a un déficit de glucosa para que yo considere que esto es epilepsia. Un déficit de glucosa me puede dar convulsión, pero no ser una epilepsia. ¿Y a qué llamamos entonces encefalopatía epiléptica? Que es hacia donde vamos yendo respecto del sintaxin y respecto de lo que nos convoca. Bueno, encefalopatía epiléptica consiste en un síndrome epiléptico en el que las crisis epilépticas de repetición, mal controladas no por una mala praxis médica, sino porque no pueden ser controladas con ningún mecanismo, bueno, contribuyen a un deterioro progresivo de las funciones cerebrales, añadido a la causa que lo provocó. Bueno, muchas veces son genéticas, tenemos síndrome de Dravet, síndrome de West, síndrome de Landau-Kleffner o punta onda continua, síndrome de Lennox, etc. Yo me voy a dedicar fundamentalmente a tocar los temas están relacionadas en el primer año de vida, entre el primer y segundo año de vida. Lo puse aquí simplemente por ocupar un lugar, pero ustedes vean que el Ohtahara o síndrome de Dravet o síndrome de West están todos dentro de las encefalopatías epilépticas tempranas y esto es lo que vamos a hablar. Es interesante el tema de la epilepsia, porque fíjense que pasó desde la historia de la infortunada idea de la posición demoníaca hasta la muy útil, pero peligrosa, bases moleculares. ¿Y por qué digo esto? Porque si no estudiamos clínica y electroencefalográficamente adecuadamente y no hacemos una semiología adecuada, podemos empezar a hacer estudios moleculares a cualquier chico, a cualquier costo y sin ninguna idea clínica. Entonces uno tiene que ser un buen clínico, tiene que llevar claramente la orientación y en base a eso pedir el estudio apropiado. No es cuestión de pedir, hagamos microarray, hagamos sintaxina. No, 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 señores. ¿Qué tiene clínicamente? ¿Qué tiene electroencefalográficamente? ¿Hacia dónde vamos? Como dicen los genetistas también, en su fenotipo, en sus dismorfias, en sus alteraciones. Eso nos lleva. Yo tengo la suerte de tener un complemento constante, porque cuando uno puede hablar y ver pacientes desde dos ópticas, el fenotipo eléctrico, el fenotipo clínico, convulsivo, más las facies, etcétera, nos puede llevar mucho más adelante esto. Y esto es lo esencial, y quiero jerarquizarlo. Hay que conocer los diagnósticos diferenciales, porque si no terminamos estudiando incluso a niños que no son epilépticos. Por eso, para mí, el principio fundamental en esta charla es decir que no todo fenómeno paroxístico motor es convulsión. Por eso vamos a hacer distintos escenarios y van a ver que muchos de ellos no son epilepsia. No toda convulsión es epilepsia, no toda epilepsia es encefalopatía epiléptica. El diagnóstico no debe terminar con el título de encefalopatía epiléptica y aquí ya nos estamos acercando más a lo más raro. Y debemos buscar la etiología porque podemos tener sorpresas, como vamos a ver, y cambiar el futuro de un niño y su familia. Entonces, empecemos con los fenómenos paroxísticos neonatales, porque todos podemos empezar a pensar que son convulsiones, todas. Y aquí tenemos un primer muchacho, que está sacudiendo sus piernitas. ¿Estamos de acuerdo? ¿La ven? Son mioclonías, no hay duda que son mioclonías. ¿Pero qué son? ¿Es epilepsia? No, señores, no es epilepsia. Esto es mioclonías neonatales fisiológicas del sueño. Entonces, si yo hubiese entrado por el sintaxin, hubiese hecho un desastre. Razonemos las cosas de nuestros pacientes. ¿Vamos bien? Entonces podemos tener otros fenómenos, como estos fenómenos paroxísticos neonatales, en los cuales tenemos un niño que se está teniendo una crisis, aquí no hay duda que está teniendo una crisis este niño, entonces tiene una convulsión, esto me preocupa mucho, entonces yo voy a ver a este niño, y aquí lo tengo, a este niño, con las crisis. ¿Pero qué tiene este chico? ¿Tiene una epilepsia? Sí tiene una epilepsia, pero es una epilepsia neonatal familiar benigna, y a veces puede ser no familiar. No es una encefalopatía epiléptica. Nuevamente, cuidado, pero ven cómo vamos en cascada de cosas que no lo son a cosas que lo son y que no son encefalopatías. Y estamos hablando del recién nacido. Y en esta historia, aquí tenemos las convulsiones neonatales benignas, que tienen un fenotipo, que tienen características, que tienen una buena evolución, que son genéticas, que están relacionadas a los canales del potasio y fundamentalmente que en general desaparecen en los primeros 6 meses de vida. Es interesante, son crisis breves y
pueden llevarnos a asustarnos mucho. Yo recuerdo la primera vez que vi una familia con esto, no estaba descrito los genes, yo recién llegaba, tenía 30 años, recién llegaba de Bélgica, donde había ido a hacer mi formación, 31 años, y recuerdo que vino una familia desesperada y me pedían por favor que fuera a ver un niño. Yo lo fui a ver y estaba con crisis incontrolables. Y me preguntaban qué podía hacer y yo les dije no sé, pero empecé a estudiar todo, todos los estudios fueron negativos. Le digo no sé, pero cuando supe que el padre, el hermano del padre, el abuelo de parte paterna habían tenido lo mismo y estaban perfectos, le digo, miren, no sé, pero lo más probable es que se vaya solo y que se vaya a curar. Y eso fue clínica, no había gen, no había nada. Fue la clínica. Hoy es un niño, un adulto, sano, sin problemas, y ha tenido su hijo que tuvo convulsiones neonatales también, pero han pasado. Entonces, esto lo tenemos que conocer los neurólogos y tenemos que ir para adelante. Y obviamente esto está en un gen, y aquí lo tenemos, y ahí lo tienen bien relacionado. Pero fíjense qué interesante, que cuando uno analiza el gen, esto también se mete acá un poco en las encefalopatías epilépticas. Entonces, empecemos a pensar que no siempre lo que la genética nos da es lo que nos da la expresión clínica. Y algunos genes nos dan lo que se llama fenotipo distinto, y entonces por eso tenemos chicos que tienen una entidad benigna, con el mismo gen otros tienen una entidad encefalopática maligna. ¿Está claro el concepto? Y entonces llegamos a lo que nos ocupa. Podemos tener niños que tienen fenómenos paroxísticos neonatales, también convulsivos, pero en este caso tenemos paroxismos y tenemos supresión, y entonces cuando vemos al pacientito, sí, vamos bien, ¿no? Sí, tenemos al pacientito, vamos a ver que tiene hipotonía, que tiene hiporreactividad, que tiene descargas de tipo epilépticas relacionadas a sus mioclonías con atenuaciones paroxísticas del voltaje, y aquí no hay duda, acá hay mioclonías, hay un niño hipotónico y leve, pueden tener crisis generalizadas, puede tener crisis hemigeneralizadas, y tienen déficit psicomotores severos, y muchos de ellos fallecen tempranamente. Esto sí es una encefalopatía epiléptica, y acá sí tengo que, además de un electroencefalograma, empezar a estudiar estos pacientes en otra dimensión. Y esa dimensión puede tener causas metabólicas, las encefalopatías epilépticas tempranas o síndrome de Ohtahara tienen causas metabólicas que tengo que descartar. Hay una que es fundamental. Lo primero que tengo que hacer es ponerle piridoxina. Porque si yo le pongo piridoxina, que es una entidad genética y tiene dependencia de piridoxina, yo lo curo a ese chico. Entonces, aunque sea muy raro, lo único que tengo que hacer es ponerle piridoxina. Es muy raro que la dependencia de piridoxina se exprese tan tempranamente, pero no tengo que descartarlo. Y buscar otras enfermedades metabólicas también, como la hiperglicinemia no cetósica, etc. Y también fenómenos estructurales, y dentro de los fenómenos estructurales, malformaciones de distintos tipos o fenómenos destructivos intraútero, que podrían ser por sangrado del materno, etcétera, que hayan destruido ese cerebro. O síndromes genéticos, entre otros síndrome de Aicardi, que en general da una forma de síndrome de West más tardío, pero que también hay formas muy tempranas definidas. Y finalmente, obviamente, distintas entidades genéticas, pero yo no voy a empezar a pedir sintaxina, voy a empezar con la piridoxina, voy a seguir con lo metabólico, voy a seguir con lo estructural, voy a armar todo. Y si todo eso, iré a los paneles de genes. Y entonces con los paneles de genes tendré la sintaxina. Y entonces tendremos el fenotipo, y aquí tenemos algo muy interesante, y es por qué pensar en el síndrome de sintaxina. Y simplemente porque se encontró en el Ohtahara que en un momento se llegó a definir como el gen relacionado al síndrome de Ohtahara. Y esto fue muy interesante porque se pensó entonces, tenemos la llave del síndrome de Ohtahara respecto a este gen. En realidad se sabe que posteriormente se supo que un porcentaje solo de estos niños tienen. Ahora fíjense la cantidad de genes que finalmente nos pueden dar encefalopatías epilépticas o de Ohtahara, ¿no es cierto? Neonatales. Pero este gen también lo está, y es importante porque hay trabajos como este de Hodgson del 2017, habla del fenotipo y aspectos genéticos y sus relaciones con la encefalopatía epiléptica con paroxismo supresión. Ahora, nuevamente, fíjense la cantidad de genes, fíjense el correlato con otros genes y fíjense la cantidad de entidades. Ahora, ¿tenemos que pensar en sintaxin? Sí, y estamos aquí para pensar en sintaxin, pero con una clínica acorde. ¿Seguimos?
Entonces, cuando uno piensa en sintaxin y piensa, fíjense, también puedo tener, como decíamos aquí, ¿no es cierto?, el CDKL5. Y si ustedes analizan el CDKL5, es un gen que puede dar un Ohtahara, pero es un gen que me puede hacer pensar en un fenotipo RET. Entonces todo va siendo relacionado y todo va teniendo una historia difícil. Y no es fácil. Por eso algunos niños con ese sintaxin BP1 tienen un fenotipo RET, otros tienen el fenotipo Ohtahara, otros tienen el fenotipo Angelman, y son tipos que no son los típicos. Entonces, cuando yo tengo un fenotipo no típico de Angelman, aunque haya estudiado Angelman, o no típico de Rett, aunque haya estudiado Rett, puedo pensar en sintaxin, y esto es importante, como puedo pensar en CDKL5. Antes pensábamos solo en eso, ahora pensamos en sintaxin. Esta es la importancia de las asociaciones de padres. ¿Está claro hasta acá? Hemos pasado lo neonatal y vamos a ir un poquito a los fenómenos paroxísticos del primer año de vida. Y aquí nuevamente, fenómenos paroxísticos, no todo es epilepsia. Y yo quiero que veamos esta niña y miren los pequeños sacudones. Tengo que mirar allí porque acá no tengo imagen, no se mueve la imagen. ¿Vieron cómo se sacudió esa niña? Eso es una mioclonía. ¿Estamos de acuerdo? La vuelvo a poner. Fíjense, va a ver cómo hace un chucho de frío, ¿eh? Ahora van a ver. ¿Lo vieron? Bueno, obviamente que yo a esta niña le tengo que hacer un electroencefalograma, porque yo tengo, ¿cómo se está haciendo allí? Porque yo tengo que saber que no se trate de un fenómeno, una epilepsia mioclónica, un fenómeno mioclónico. Pero el electroencefalograma es normal, pero no son crisis que comprometan la conciencia, la maduración es normal. Bueno, es muy simple. ¿Esto es una encefalopatía? No. ¿Esto es una epilepsia? No. Estos son mioclonías benignas de la infancia temprana, que en general desaparecen alrededor de los 3 o 4 años. Hay una película que yo siempre miro, que miré varias veces y tenía el video, no lo pude bajar, en la cual el niño hace una mioclonía benigna de la infancia temprana en la filmación y nadie se dio cuenta. Y la presenté en Japón hace unos años, no en Japón, en San Francisco hace unos años, porque uno ve la película y ve que el chico hace ese movimiento en el medio de la filmación, en el medio de la película. Pero bueno, esto no es epilepsia. Entonces, estos escenarios yo como neurólogo lo tengo que tener en cuenta, porque si no me voy siempre a lo peor. Y tampoco puedo pensar siempre en esto, tengo que pensar en las otras cosas. Haré un electro, veré cómo es. Y también tengo otros chicos que hacen este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí tenemos este niño. Este niño, fíjense cómo hace un movimiento, y también podríamos decir que es un movimiento mioclónico. ¿Lo vieron? ¿Sí? Entonces alguien puede decir, ¿esto es un movimiento mioclónico? ¿O es un movimiento tónico? ¿O un pequeño espasmo? Bueno, en realidad este niño lo que tiene es un reflujo gastroesofágico importante que hace que tenga movimientos, que aquellos que pueden ser de torsiones, que pueden ser de posturas tónicas de este tipo, o que incluso pueden ser fenómenos de mioclonías. Esto se llama síndrome de Sandifer. Es interesante porque hay descritos estos cuadros en adolescentes, pero en adolescentes lo que hacen es poner como posturas así, de tal manera que incluso ponen la cabeza hacia abajo, y está relacionado mucho con probablemente con el ardor que le genera y el dolor que le genera la hernia. Bueno, esto está relacionado a hernias y a tales. Es interesante porque mejoran con los tratamientos, o mejoran incluso con cirugías. En este caso, por ejemplo, hubo que hacer una cirugía y el chico anduvo muy bien y los episodios desaparecieron. Obviamente, también hacemos un electro, pero no llegamos a los genes, ni a los metabólicos, ni nada por el estilo. Pero hay que conocerlo. Si uno no lo conoce, no lo diagnostica. Por eso me parecía importante la diferencia de escenarios frente a esta situación. ¿Está claro este fenómeno paroxístico? Sigamos con otro. Esta niña que ustedes ven allí, fíjense cómo hace con los ojos. ¿Estamos de acuerdo? Hace una retroversión ocular y de hecho la madre la tiene porque si no caería para atrás y parecerían realmente fenómenos de tipo a veces pequeños espasmos o pequeñas mioclonías, pero sobre todo espasmos con la caída hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces uno puede pensar que esto fue un episodio de tipo epiléptico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos son fenómenos paroxísticos que no son epilepsia y que son desviaciones paroxísticas benignas de la mirada hacia arriba. Esto yo lo describí en el año 98
y también Campistol aquí había descrito formas autosómicas dominantes. Nosotros describimos 2 casos de autosómicas recesivas, de los cuales fueron muy interesantes porque había casos que estaban descritos que podían mejorar con el EDOPA, que es una entidad genética también y que se les da DOPA y se curan. Ninguno de estos 2 niños respondieron a la EDOPA en aquel momento, pero una de estas niñas regresó a los 12 años porque tenía una pequeña distonía en la pierna. Entonces le coloqué el EDOPA y lo que no respondió en aquel momento y que se curó y fue transitorio, posteriormente, a los 12 años, desarrolló una distonía leve. Le puse el EDOPA y en este momento hace vida normal. Y es increíble porque cuando le saco la L-Dopa o ella se olvida de tomarla, empieza a tener un mal movimiento. Cuidado con las distonías dopa sensibles, tienen bases genéticas y hay pacientes, yo he visto una persona adulta sin diagnóstico en sillas de rueda, después de 15 años, tratada de empezar a caminar. O sea que, porque era familiar, una forma familiar. Yo reconocía a la sobrina y reconociendo a la sobrina dijimos a ver qué hacemos con este tío y funcionó. ¿Vamos bien? ¿Está claro esto? Y entonces vamos a ver otros fenómenos paroxísticos. Y yo quiero que veamos a esta niña, que también tiene este fenómeno, como si fuera una mioclonía de los ojitos, pero era una niña muy hipertónica, y pobrecita llora porque se pone hipertónica y le duele el cuerpo por la hipertonía. Y es toda durita esta niña. Y bueno, esto lo hacía incluso a los sonidos, y uno podía pensar que era una epilepsia fotosensible con una encefalopatía, porque estaba muy hipertónica, tenía una hernia umbilical, y bueno, aquí la tienen. Esta niña lo que tiene tampoco es epilepsia, sino es una hiperexplexia. Es una entidad que puede parecer epiléptica, que tiene fenómenos hipertónicos críticos, que puede estar muy hipertónico, y que estos fenómenos hipertónicos se pueden dar en sueño, y pueden dar tan hipertonía y tal hipertonía a nivel de la garganta que da un espasmo y puede llevar a la muerte del chico. Con lo cual, estos niños también tenemos que reconocerlos. Y fíjense que el hecho de que no sea una encefalopatía no quiere decir que no sea grave, y no es una encefalopatía. Y mejoran un poco con clobazam, y van mejorando a lo largo de los años, pero en general va con discapacidad intelectual, y no es una epilepsia, y el electroencefalograma es normal. Y mejora con algún diazepóxido. Entonces, estos niños hay que reconocerlos también, y como ustedes ven, hay distintos genes. No quiero profundizar en esto porque aburre, pero los genes hay que tenerlos en cuenta, y hay formas familiares, y hay formas familiares más graves, con muerte, y hay formas familiares menos graves, sin muerte, e incluso hay casos no familiares relacionados con el GLRA1. O sea, todos tienen mucha hipertonía, seguida de hipotonía en el periodo neonatal algunos, y hay algunos que incluso son letales muy tempranamente y que ahí sí van con convulsiones importantes. Como ven, el espectro es muy amplio. ¿Está bien hasta acá? Me voy a apurar para esta segunda parte, y entonces vamos a empezar con la realidad de una epilepsia. Y aquí sí ya entramos en lo que sería una encefalopatía epiléptica, y aquí tenemos un niño que está teniendo espasmos. Como ven, todo son fenómenos paroxísticos, pero cada uno nos tiene que orientar de acuerdo a las características. Son espasmos que son simétricos, que son, en este caso, hay una leve desviación más hacia la izquierda del chico, y que ahí lo tienen, y prácticamente son todos al mismo tiempo. ¿Y qué es esto? Bueno, en este chico tengo que pensar en un síndrome de West. Y aquí lo tienen, aquí tienen una descarga, tienen un trazado electroencefalográfico evidentemente caótico, y lo que ustedes van a ver aquí es fenómenos críticos de movimientos que tienen mucha relación con estas ondas generalizadas importantes como esa que ustedes ven ahí. Bueno, no se ve, cuando yo guío acá pensé que lo veían ahí, pero no se ve ahí. ¿Pero lo ven los espasmos? ¿De acuerdo? Esto es síndrome de West. Síndrome de West, descrito por West, y que lo describió en su propio hijo cuando no existía ni siquiera el electroencefalograma. Y él fue el que puso el nombre West. Él era un médico, estuvo desesperado y mandó una carta al Lancet diciendo que tenía un hijo que no podía controlar sus crisis y que estaba desesperado. Años después, Sorel describió, un neuropediatra belga, describió que el ACTH le hacía muy bien, y esto es uno de los tratamientos que aún continúan para algunos síndromes de West. Esto sí es una encefalopatía epiléptica del primer año. Hemos visto un montón de episodios que no lo eran, y algunos que eran graves también, a pesar de no ser encefalopatías. Pueden tener causas prenatales, perinatales, postnatales, puede haber metabolopatías, y aquí quiero detenerme. Yo como neuropediatra siempre tengo que pensar lo que puede ser curable,
con un tratamiento, porque le puedo cambiar el futuro al chico y el futuro a la familia. Si yo tengo un niño con síndrome de West, lo primero que me pongo nuevamente es piridoxina. Y no es que yo pierda el tiempo y no le esté poniendo ACTH o Vigabatrin, que son las drogas de elección. No, estoy ganándole la vida al chico, porque si él entra dentro de los raros casos de dependencia de piridoxina, el futuro de ese niño va a ser normal. No va a tener más convulsiones, se normaliza el electro y desaparece. ¿Cuántos tiempos piridoxina? Entre 3 y 5 días, 300 miligramos. Está genéticamente determinado, con lo cual si yo reconozco que esto es así, el riesgo es de un 25% para cada hijo, para esa familia. Con lo cual fíjense la importancia de reconocerlo, además de salvarle la vida y el futuro cognitivo. ¿Está claro? Entonces podemos tener causas tumores. Yo he descrito 2 tumores ya hace muchos años, de los primeros tumores relacionados a síndrome de West, y en donde entonces finalmente uno hacía una correlación y decía, bueno, realmente esta es una forma del cerebro de responder eléctricamente en una edad determinada. No sé si fui claro. ¿Por qué? Porque hay metabolopatías que me dan síndrome de West, genes que me dan síndrome de West, tumores que me dan síndrome de West. Y en el caso de los tumores, esos 2 chicos, aunque les parezca mentira, respondieron a CTH. Después fueron operados, uno tuvo un tumor maligno y falleció, la otra tiene ahora aproximadamente 27 años, tiene una leve hemiparesia, está sin crisis y cognitivamente está normal. O sea, síndrome de West es una encefalopatía epiléptica, sí, es una característica del cerebro que responde de una manera eléctrica y clínica dentro del primer año de vida, sí. ¿Es siempre irreversible? No, al contrario. Y hay formas que llaman, lo que se llamaban idiopáticas o genéticas que andan bien, finalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace un pronóstico de esto. Y saquemos fundamentalmente el hecho de la piridoxina y la biotinidasa. Y además, obviamente, que si todo esto es negativo y hay síndromes genéticos que no se identifican, fíjense la cantidad de genes que se han identificado en estas historias, y ustedes verán también entonces que en el síndrome de West también vamos a pensar en la sintaxina. Y entonces tenemos la sintaxina por aquí con el CDL5, con el Otajara, y tenemos la sintaxina también con el síndrome de West. Cómo es una cascada de fenómenos, de fenotipos distintos que vamos a tener que tener muy en cuenta. ¿Y por qué pensarlo? No solamente por un razonamiento médico o por un razonamiento fisiopatológico, porque además está descrito. Entonces, cuando uno tiene descrito algo en la literatura, visto por revisores y seriamente publicado, uno tiene que prestar atención a eso. Y esto es lo que les quería mostrar. ¿Seguimos? ¿Están despiertos todavía con mi charla? Bueno, me avisan, cualquier cosa, porque puedo hablar de algunas cosas. Tengo tanto para hablar. Mire, tenemos grietas nosotros en Argentina muy grandes en este momento y la vivimos mucho y hemos hablado bastante con Julio. Así que les deseo lo mejor a todos ustedes. Sigamos. Epilepsia mioclónica del lactante y la infancia temprana. Esta es una epilepsia en la cual ya estamos entrando en otro camino. Ya no estamos entrando en el camino del primer año de vida. ¿De acuerdo? Estamos ahí. Estamos entre el primero y el segundo. Y entonces yo puedo empezar a ver a chicos como este. Y este niño tiene mioclonías. ¿Estamos de acuerdo? Ahí están. ¿Las vieron? Pero esas son mioclonías, pero no es epilepsia. Estas son epilepsias mioclónica benigna del lactante. ¿Esta epilepsia la tengo que reconocer? Sí. ¿Tiene electroencefalograma? Sí, tiene electroencefalograma de punta onda, generalizada, que en general aparece en sueño, y esto es bueno. Quiere decir que no hay un deterioro de la base del electroencefalograma. ¿Vamos bien? Entonces, si yo no tengo un deterioro de base del electro y solo tengo espigas, en algunas veces relacionadas con las crisis o aisladas, y muchas veces la vigilia está perfectamente normal y el sueño está muy mal, entonces, o hay crisis, a mí me permite jugar con un diagnóstico más benigno. Esta epilepsia, no obstante, tiene en un 35% de los casos alguna discapacidad los niños, pero no es una encefalopatía epiléptica, no es un niño que va a ir a un deterioro cognitivo y a un deterioro conductual y a un deterioro motor. Son niños con discapacidad intelectual. Obviamente que lo ideal es no tenerlo, pero es una entidad del lactante distinta del Dravet. ¿Estamos de acuerdo? Y también tenemos la epilepsia mioclónico-atónica, y la epilepsia mioclónico-atónica también tenemos que mirar un poco los episodios, y son mucho más impresionantes, y fíjense que allí hay crisis importantes, como el chico tiende a caer,
acá lo podemos ver un poquito también, con la historia un poco de estas crisis y de estas epilepsias. Es interesante porque es de aproximadamente el 2% de las epilepsias de inicio en la infancia, inician entre los 7 meses y 8 años. Fíjense el espectro. Otra vez, genotipo, fenotipo, los genes, etc. Tiene un neurodesarrollo previo normal, la evolución es favorable aproximadamente en el 50% de los casos y el gen asociado es el SCN1A. Y esto es muy interesante, esto está asociado en un 20% de los casos. ¿Estamos de acuerdo? Y tienen que ver también con convulsiones febriles plus. Nuevamente, no todo es estático en un gen y en una expresión clínica. Pero este gen también lo vamos a ver asociado a otros trastornos que son mucho más graves como epilepsia. ¿Vamos bien? Pero tengo que reconocer la clínica, el electro y ver cuánto me preocupo. Y entonces llego al síndrome de Dravet, que también nos ocupa aquí con la sintaxina. Y fíjense que es un trastorno del neurodesarrollo, es interesante. Aquí ya nos está hablando de una encefalopatía epiléptica. Yo recuerdo haber escuchado a Hackberg hace muchos años, uno de los que redescribió el síndrome de Rett, y nosotros lo llamábamos una encefalopatía progresiva. Y él dijo en un congreso importante, dijo, de ninguna manera esto es un trastorno del neurodesarrollo. Y todavía no se conocía el gen. O sea, es brillante. Hackberg era un neuropediatra sueco, excelente. Bueno, inicio en el primer año de vida, normalidad inicial en el electroencefalograma, esto es fundamental, asociado a deterioro cognitivo progresivo con ataxia. Las crisis epilépticas comienzan en el primer año de vida, al principio son relacionadas con fiebre. Cuidado. Cuando nosotros tenemos un chico en el primer año de vida con convulsiones febriles, no pensemos siempre en Dravet. Ahora, cuando tenemos niños con convulsiones febriles reiteradas, prolongadas y con algún estatus febril en el primer año de vida, pensemos que puede ser un síndrome de Dravet a posteriori. Y tenemos que empezar a actuar rápidamente. Esto es muy importante. Entonces, y hay que pedir estudios específicos, obviamente. El síndrome de Dravet, como les decía, progresión de las crisis, a partir del segundo año hay un deterioro cognitivo y psicomotor, en muchos casos se observa ataxia, se observan trastornos del espectro autista, compromiso cognitivo importante y distintos tipos de crisis. Están las crisis tónico-clónicas generalizadas, están las crisis mioclónicas generalizadas o focales, están las crisis focales, están las crisis de ausencia y en ese caso hay ausencias leves y ausencias prolongadas. Hay chicos que viven como un estatus de ausencia o de confusión durante horas, por ejemplo. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. No es que está más autista, sino que está en un estado de ausencias. Y esto puede tener distintos tipos de crisis. Y aquí tenemos, por ejemplo, este niño que estaba teniendo crisis de tipo mioclónica en un síndrome de Dravet, con muchos episodios constantes. Fíjense cómo está con las mioclonías que parecen ataxia. En realidad es todo un cuadro de mioclonía constante. ¿De acuerdo? Y también puede tener crisis focales, las cuales pueden incluso migrar en una parte del cuerpo de otro, pero aquí tenemos las crisis que son del lado derecho, llevando la boquita un poquito hacia la derecha y la cabecita y el brazo derecho fundamentalmente. ¿Y qué es el síndrome de Dravet entonces? El síndrome de Dravet es una canalopatía producida en el 75% de los casos, como dice allí, por una mutación. ¿Recuerdan el gen SCN1A que nos daba las mioclonías benignas? La epilepsia mioclónica benigna, ¿recuerdan? Y que dijimos cuidado porque hay formas mucho más graves. Bueno, aquí tienen el ejemplo de la variabilidad de expresión. Entonces, más de 800 mutaciones, la mayoría son de novo, solamente de 5 al 10%. Hay casos familiares y hay casos descritos con otros genes, como ustedes ven allí, yo no lo puedo señalar, a ver si me lo permite esto. No, tampoco. Pero lo importante es que vean que hay muchos genes comprometidos y lo interesante es que hay incluso una entidad que está relacionada con un gen específico y que está relacionada con mujeres con retardo mental. Entonces, si yo le estudio el SCN1A y además de haber hecho resonancia, haber descartado malformaciones cerebrales, haber descartado metabolopatías, etcétera, y tengo un SCN1A negativo y es una mujer, cuidado pensar en este gen porque tengo que buscarlo también. Ahora, hay otros genes, como muestro ahí, y también el gen de la sintaxina. Y cuando nosotros vemos el gen de la sintaxina, entonces nuevamente, fíjense cómo nos vamos metiendo del Ohtahara al West y del West al Dravet. Variabilidad de expresión de un mismo gen.
Después lo va a explicar mejor la doctora Arbera respecto de aspectos genéticos de todo esto. Pero el 2% de los síndromes de Dravet están relacionados al gen de la sintaxina. Entonces, cuidado con esto, porque si yo tengo un 2% de Dravet con sintaxina positivo, quiere decir que 2 de cada 100 Dravet, y Dravet hay mucho, tienen sintaxina positivo. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, uno de los proyectos debería ser, en todos los Dravet que tienen negativo el SCN1A, hacerle sintaxina, y probablemente encontraríamos muchos más que todavía no están descritos. Esto no tiene que ver con lo que ustedes y sus neurólogos ya están informados, tiene que ver con los neurólogos que no están informados en esto. Y tiene que ver con los paneles que se utilizan para estudios genéticos. Si alguien no conoce y un genetista no está formado adecuadamente, probablemente no ponga la búsqueda de este gen como un elemento importante dentro de esto, y busque solo el SCN1A. Entonces, nuevamente, fíjense cómo se va expandiendo la historia, desde lo fenotípico a lo genotípico, y una curiosidad interesante respecto del Dravet típico del SCN1A es que en el síndrome relacionado a la sintaxina, el 40% de los casos, las crisis van desapareciendo a lo largo de los años. 40%, no estoy diciendo el 100%, pero si desaparecen estas crisis, es justamente lo inverso de lo que me pasa con el Dravet típico o el SCN1A. Un elemento a tener en cuenta. Bueno, ¿por qué pensar? También está descrito. Yo cada vez que pongo cada una de las entidades, pongo algún artículo, como ustedes ven abajo, que seguramente los padres están más informados que yo de todos los artículos y todas las publicaciones. Esto es algo que aprendí siempre. O sea, siempre me gusta escuchar a los padres, porque los padres me dicen antes que yo haya leído muchas veces los artículos. A lo mejor yo le puedo dar una interpretación complementaria, le puedo valorar más o no ese artículo, y puedo ponerle un marco distinto desde el punto de vista académico o médico, pero siempre hay que escuchar, porque es como uno aprende y sabe, porque los padres se están buscando constantemente, ¿de acuerdo? Así es como crecen y se investiga y crecen las entidades desde el punto de vista del respeto y del crecimiento en los conocimientos. Entonces, hasta aquí hablamos un poco de lo epiléptico. Yo dije 2 caras de una misma moneda, vamos a la otra cara, vamos a lo conductual, a lo social, etc. Entonces vamos a analizar un poquito el autismo. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Alguien sabe? Bueno, suerte, nadie tomó el tiempo. Está buenísimo. 2/3 partes, bueno, estamos bien. Y si lo dice el presidente, ¿qué vamos a discutir? Entonces, fíjense, ¿qué es el autismo? Un síndrome conductual de base neurobiológica, un trastorno del neurodesarrollo, está caracterizado obviamente por trastornos de la integración social, asociado a intereses restringidos y conductas estereotipadas. 30% presentan regresión autista. Y yo quiero que tengan en cuenta esta aseveración, porque yo no voy a hablar de todos los autismos, de todas las causas de autismo. Voy a hablar de regresiones autistas. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no es interminable y no hubiese dado el tiempo. Pero también hay otra cosa, entre el 30 y el 35, según diversos autores, tienen epilepsia. Y esto sí tiene que interesarles a ustedes. Y hay 2 picos de epilepsia, un pico de epilepsia en la primera infancia, un pico de epilepsia alrededor de los 2 y 3 años, y otro pico de epilepsia en la adolescencia. En la sintaxina nos tiene que interesar mucho, cuando hablo de autismo, los que empiezan en el primer año de vida y que tienen autismo, por ejemplo. Pero esto es muy importante. ¿Y cuál es la teoría esencial para entender el autismo? Fuera de todas las bases neuropsicológicas y neurobiológicas y genéticas, que lo que fracasa es la sinaptogénesis. Y ahí entra el sintaxina, entre otras cosas. Lo que fracasa es la unión de unas neuronas con otras, porque no generamos las sinapsis adecuadas en estos cerebros. Entonces podrán tener o no epilepsia, pero es el producto de este problema. Y el autismo puede estar asociado también a trastornos en el desarrollo del lenguaje, a discapacidad intelectual, a trastornos sensoriales, a trastornos de atención, a bipolaridad, catatonía, etc. Pero quiero que recordemos que dijimos que un 30% de los casos tienen regresión. ¿De acuerdo? Y entonces uno podría quedarse como terapeuta. ¿Hay terapeutas aquí en este momento? Bien. Como terapeuta o como pediatra o como neurólogo, podría quedarse diciendo, bueno,
Hizo una regresión autista, el 30% está descrito como regresión autista y se terminó. Sigo con los tratamientos, con la intervención temprana, con la intervención de los distintos proyectos terapéuticos que uno pueda adquirir, tener o tener acceso, pero yo tengo que estar atento. Fíjense esta niña. Esta niña me llega por un cuadro de regresión autista. De 2 años, una niña de 2 años, hace una regresión autista, era una niña previamente sana, 15 días antes había perdido pautas, y entonces nosotros la recibimos. Obviamente que yo no me iba a quedar con el diagnóstico, bueno, el 30% hace una regresión autista, porque esto es lo que le habían dicho previamente a mi consulta. Entonces, todos los exámenes eran normales, obviamente que yo no me iba a quedar con eso, le hice un electroencefalograma, el electro no tenía descarga epiléptica porque podía haber hecho un estatus de punta onda continua del sueño lento que la puede llevar a un deterioro de este tipo. La niña seguía autista, como ustedes van a ver ahora, y fíjense, tenía una sonda porque se negaba a comer, estaba con tratamientos antivirales, no tenía un diagnóstico, a los 10 días seguía, aquí quise poner seguía igual, y estaba con sus estereotipias, no respondía al llamado, etc. Bueno, ¿y qué pasó con esta niña? A esta niña le hicimos todo. ¿Y qué pasó? Que yo leí un artículo, y a ustedes aquí en Cataluña y en Barcelona les tiene que recordar, aquí hay un médico muy reconocido, a quien respeto mucho, que es el doctor Dalmau. Dalmau, que es de Barcelona y trabaja un poco en Estados Unidos y un poco en Barcelona, había descrito una encefalitis inmunomediada antirreceptor NMDAR, no importa qué receptor, no importa, después se los voy a mostrar. Pero lo interesante es que él había descrito esto al principio en mujeres adultas relacionado con tumores de ovario. Después lo describió en mujeres también sin tumores de ovario. Después lo describió en varones con tumores de testículo. Y después lo describió en varones sin tumores de testículo. Y finalmente aparece una publicación en niños. Y después aparece una publicación en una niña que hace una regresión autista por NMDAR. Yo no tenía la posibilidad de darle en ese momento, de hacer los anticuerpos, porque se los mandé aquí a Dalmau y tardaba 2 meses en llegar. Y yo no podía esperar 2 meses, y lo que sabía era que estos chicos pueden mejorar con corticoides y pueden mejorar con gamma globulina. ¿Qué hice yo? Me jugué totalmente y dije, bueno, tenemos todo negativo, no tenemos los anticuerpos, pero no es un virus, el líquido está normal, la resonancia está normal, el metabólico está normal, no nos queda otra, pongámosle corticoide y gamma globulina. Bueno, y fíjense cómo estuvo esta niña a los 6 meses de evolución. ¿Está bien? Completamente normal. Ya dibujaba. Recuerden, ahí tiene 2 años y medio, Fíjense la actitud. Tiene juego representativo, agarra el teléfono, se lo lleva a la madre, habla, mira a los ojos, sonríe. Bueno, y si yo no hubiese pensado en esto, ¿qué hubiese pasado? Pueden haber pasado varias cosas. Podía haber muerto, podía haber quedado autista y habíamos aceptado que era una regresión autista, o podría haber mejorado espontáneamente, no lo sé. Durante 2 años controlamos la pérdida para ver si aparecía algún tumor de ovario, por suerte no apareció, en niños en general no aparece, pero en la niña hoy en día está normal. O sea, esta es la diferencia que hace a todos. Por eso, estos son los escenarios que tenemos que pensar. Vamos a ver otro ejemplo de regresión, porque nuevamente me puedo quedar con ese ejemplo de regresión y nada más, y decir, bueno, no es una NMDAR. Al poco tiempo de esa niña, viene este niño. Y este niño llega con una regresión aguda, 9 meses, previamente sano, hacía 1 mes que había perdido toda relación social, no tenía lenguaje, obviamente, porque no tenía 9 meses, no es que lo había perdido, pero no estaba interesado en mirar a los ojos, no estaba interesado en jugar con la mamá, estaba desinteresado en la mirada y tenía muchas estereotipias manuales. ¿Las vieron? Díganme si no lo ven, Todos los análisis fueron normales y el niño en la internación, durante la internación, empieza a mejorar, pero seguía con conductas autistas. Y tenía 2 hermanos familiares directos, hermanos de la madre con discapacidad intelectual, y un hermano con autismo de la mamá también. Entonces, alguien se podría haber quedado diciendo que esto era una regresión autista. Si tiene un hermano autista y un familiar autista y 2 con discapacidad intelectual, yo me quedo con esa historia y se terminó la historia. Era lo más fácil. Pero a mí me llamó la atención que tenía un padre adicto. Y digo, este chico hizo una regresión y tiene un padre adicto. Buscamos todos los tóxicos y fueron negativos, pero hubo
una cosa que me llamó la atención. A los 21 días de tratamiento, estando internado, el chico estaba mejor. Digo, esto tiene que haber algo ambiental o algo del cual nosotros lo alejamos y el chico mejoró. ¿Está claro? Entonces hicimos la búsqueda de mercurio y tenía mercurio aumentado. Y a los 45 días de vida el chico estaba a los 45 días con depericinamida tratándolo por el mercurio, que no tiene nada que ver con la intoxicación por mercurio en el autismo, con los pescados y con toda esa historia. Y el chico estaba completamente normal. ¿Y dónde venía el mercurio? Esa era la otra historia. Bueno, esta gente muy pobre que vivía en un solo cuarto, así, y vivían 4 hermanos, la mamá, la abuela y el padre. Y el padre era adicto y preparaba paco, no sé cómo llaman el paco aquí, es como si fuera el excedente de la cocaína, es lo peor que hay, y hacen incluso con vidrio, con machacado de vidrio. ¿Y de dónde sacaba el machacado de vidrio? De lámparas de bajo consumo. Y las lámparas de bajo consumo en su interior tienen mercurio. O sea que el chico inhalaba el mercurio de las lámparas de bajo consumo. La madre también tenía aumento de mercurio en sangre y en orina, pero no tenía síntomas más que estar un poco irritable. Bueno, este chico lo pensamos y es otra historia. Por eso los escenarios que tenemos que ver no siempre van a la sintaxina, tenemos que pensar en la sintaxina. Y entonces sí tenemos por excelencia el síndrome de Rett, como regresión alrededor del año y medio, de los 2 años, de los 12 meses, dependiendo del grado. En algún momento se lo llamó también mecpedospatía. Hoy hay tantos genes que dan cosas similares que hay mecpedospatías variables de acuerdo al grado de compromiso genético, con formas neonatales tempranas más agresivas, otras formas menos agresivas, y entonces uno tiene una niña muy tempranamente con estas estereotipias manuales, como que se lava las manos, se lleva la mano a la boca, pero si yo no conozco esto, no lo puedo buscar, me pasa desapercibido. Cuando viene una mamá y me dice, esta nena está un poco lenta o se quedó un poquito, cuidado, ese movimiento de las manos, lo que se llama washing, mouthing y tapping, o sea, golpeteo, palmoteo, lavado y llevar las manos a la boca, en una chica que se estanca un poco en la regresión, cuidado, que puede tener un síndrome de Rett. Y entonces tengo que pedir MECP2. Son patologías en las cuales los chicos van perdiendo pautas, van perdiendo, la evolución es muy seria y tienen una microcefalia adquirida con epilepsia de comienzo temprano en algunos casos. Y las formas de epilepsia de comienzo temprano son las de peor evolución. Entonces, muy cortito, pero no me voy a meter demasiado en esto, pero simplemente, creo que se ve, ahí se ve mejor. Ustedes recuerdan que yo les hablaba del NMDA. El NMDA está acá. Cuando uno tiene una encefalitis por el NMDA, los anticuerpos se meten acá, entonces no me permite que la neurotransmisión funcione adecuadamente. Lo que hago con el corticoide y lo que hago con la gamma-globulina es liberar de nuevo el NMDA para que los genes funcionen. ¿Pero qué pasa en el Rett? Bueno, cuando no hay MECP2, lo que me sucede es que yo no activo funcionamiento adecuado justamente de la sinapsis. Y si no hay sinapsis, no hay redes neuronales. Y si no hay redes neuronales, hay deterioro en el desarrollo neurológico, porque no se generan las redes, o son anormales y incluso se destruyen. Es importante porque hay también distintos genes que dan fenotipo MECP2 y ahí tienen, ¿se acuerdan del CDKL5 que estaba al lado de la sintaxina y que nos podía dar también Otajara y nos podía dar también West y nos puede dar Rett? Y hay otros genes y también está la sintaxina, por eso hay que pensar en la sintaxina y ¿qué hace la sintaxina? Bueno, la sintaxina justamente lo que me permite es hacer una buena liberación de la vesícula sináptica, hacer una buena pared, armar la vesícula sináptica y permitir que las sinapsis, tanto GABAérgicas como GABAérgicas, como glutaminérgicas, que son excitatorias y inhibitotorias, estén trabajando adecuadamente para que la sinapsis funcione. Y justamente lo que sucede, y por qué se parece al Rett al síndrome de sintaxina, justamente porque finalmente lo que generan es el mismo problema, a pesar de que están en 2 lugares totalmente distintos. O sea, los dos, uno estando por aquí, por dar una idea, y el otro estando aquí, fíjense que tenemos el Otakara, los espamos, el síndrome de West, el Dravet, etcétera, pero es toda una historia de distintos genes, y si uno continúa con esto, y fíjense que aquí daría el MEC, que termina siendo la misma historia respecto del trastorno del desarrollo de sinapsis.
Entonces, ¿por qué pensar en en sintaxina en el síndrome de Rett? Bueno, como yo les decía, tenemos el gen de la sintaxina y distintos artículos que seguramente muchos de ustedes tienen y que están publicados y que estos se relacionan con la sintaxina, síndrome de Rett-Light, el fenotipo de síndrome de Rett y distintas encefalopatías con epilepsia y síndrome de Rett. Lo interesante es que por allí tienen el MECP2 y por allí tienen la sintaxina. Fíjense que el problema finalmente igualmente está por esta zona, uno porque no segrega bien las vesículas, otro porque no genera bien la formación de sinapsis, también por compromiso en la sinapsis. Y entonces yo tendría que decir cuál es la función de la sintaxina, pero yo creo que les queda un día entero para hablar de la función de la sintaxina, entonces voy a ser muy rápido. Uno puede decir que está allí y que lo importante es que lo que me permite es justamente formar bien parte, proporcionar para que la sintaxina tenga la formación de la liberación de los neurotransmisores en las vesículas sinápticas y obviamente al fusionarse adecuadamente las vesículas me van a permitir que yo genere o que esta neurona libere los neurotransmisores para que activen la formación de la unión de una sinapsis con otra y me desarrolle un árbol adecuado. ¿Está claro? Bueno, no les compliqué demasiado la vida con esta visión espero no haberles hecho un GPS en el medio del desierto como está ahí, pero espero haberles aclarado algo de toda esta historia. Y esta historia tiene, como les digo, esto, la neurona, la sinapsis, y ya como les explicará la doctora Arberas, pero si ustedes miran, hay genes que tienen que ver con los canales sinápticos, hay genes que tienen que ver con la estructura de la sinapsis, hay genes que tienen que regular la transcripción y hay genes que tienen que ver con el crecimiento celular. Y fíjense que algunos van a la neurona, otros van a la sinapsis, pero todos tenemos que tenerlos en cuenta. Por eso no podemos ser simplistas y por eso tenemos que intentar reconocer el fenotipo, la característica del chico para saber hacia dónde vamos. De hecho, hay que reconocer la dismorfología y en eso los genetistas tienen un rol fundamental. Y me pregunto si tenemos que reconocer la dismorfología en sintaxina. Yo personalmente no he encontrado artículos que hablen de dismorfología en sintaxina. Lo ignoro y eso Claudia lo podrá decir mucho mejor que yo, pero creo que también es un elemento interesante porque a veces uno puede orientarse no solamente por el electro, por la encefalopatía, porque tiene Dravet, porque tiene Ohtahara, porque tiene West, porque tiene un Rett-like. A veces el fenotipo, las facies nos pueden orientar de distintas formas. Entonces, dicho esto, como reflexiones, creo que ya debo estar en los 3/3. Pero no todo fenómeno, como comencé mi charla, no todo fenómeno paroxístico motor es convulsión, no toda convulsión es epilepsia, no toda epilepsia es encefalopatía epiléptica. El diagnóstico no debe terminar con el título de encefalopatía epiléptica, fíjense todo lo que hemos visto aquí. Y debemos buscar la etiología porque podemos tener sorpresas, como les he mostrado aquí, y cambiar el futuro de un niño y su familia. En encefalopatías epilépticas de comienzo temprano, incluir en los diagnósticos diferenciales sin duda la sintaxina. En síndrome de West, espasmos infantiles, incluir en diagnósticos diferenciales sintaxin. En síndrome de Dravet, incluir en los diagnósticos diferenciales sintaxin, como ven les estoy machacando. En encefalopatías epilépticas que no siguen un patrón sindrómico claro, pensar en sintaxin. El neuropediatra no debe cerrar todo con el diagnóstico de autismo. El neuropediatra no debe aceptar la regresión como parte de una evolución habitual de autismo. Lo han visto, lo recuerdan, los casos. La identificación de entidades específicas pueden cambiarle el futuro al niño y su familia. Recuerdan la piridoxina, la biotinidasa, la parte inmunológica, la chiquita con anticuerpo anti-NMDA, etc. El fenotipo de Rett con epilepsia de comienzo temprano, con MECP2 negativo, pensar en sintaxina. Y en autismo asociado a epilepsia de difícil control, también pensar en sintaxina.
El neuropediatra debe evocar todos los escenarios posibles frente a un niño con fenómenos paroxísticos, epilepsia, encefalopatía epiléptica, autismo, regresión autista o encefalopatía sin causa clara. Los diagnósticos diferenciales nos permitirán orientar estudios complementarios adecuados. Debemos estar actualizados y tener la mente abierta a lo no habitual, porque si no, siempre vamos a cerrar con el diagnóstico más cercano. Esto puede permitir un tratamiento adecuado y hacer la diferencia en el futuro del niño. Por otra parte, no hay que olvidar el asesoramiento genético familiar. En contraste con muchas otras encefalopatías, como los dije antes, epilépticas genéticas, por ejemplo en el Dravet, más del 40% de los pacientes con Syntaxin BP1 se convierten en libres de crisis posteriormente. Frente a una encefalopatía con fenotipo Dravet sin confirmación y desaparición de crisis, pensar en Syntaxin. Ahora cuidado, que la desaparición de crisis no significa que se recupere lo cognitivo. O sea, la encefalopatía está, desde el punto de vista cognitivo y conductual, implantada. Pero lo interesante, y que no es poco, porque para los padres que sufren crisis epilépticas de sus hijos, que no tenga crisis su hijo es una bendición. Obviamente que lo ideal sería que no tenga nada, pero que no tenga crisis es una bendición. Así que no quiero pensarlos muchas más, simplemente quiero agradecerles la atención y espero haberles sido de utilidad. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle al doctor? ¿No? Elvis. Buenos días, doctor Víctor Ruggeri. ¿Dónde está? Estoy aquí. Mi nombre es Elvis y soy padre de uno de los niños con este problema. Soy médico también, pero soy oftalmólogo, o sea, no tengo la especialidad suya. Y mi pregunta era la siguiente, porque según lo que escucho, lo primero que tenemos que hacer en un paciente que presenta esta patología, una patología neurológica, es hacerle un electroencefalograma en el primer año de vida. ¿Es así o no? Sí. Cuando yo estoy pensando en un fenómeno paroxístico, el fenómeno paroxístico es una crisis, que puede ser motora, por ejemplo, o una crisis que puede ser una ausencia, por ejemplo, lo que tengo que hacer es un electroencefalograma, entre otros estudios. Si el chico tiene un examen neurológico completamente normal y tiene, por ejemplo, 2 meses, le puedo hacer una ecografía cerebral. Y si yo veo que hay un leve deterioro, le hago un electro, pero cuidado, también tengo que buscar causas simples, en un neonato, una hipocalcemia, una hipoglucemia, en chicos un poco más grandes, metabolopatías, o también en un neonato, enfermedades metabólicas. El electro es un elemento importante para el diagnóstico de epilepsia o de encefalopatía epiléptica o para descartar epilepsia. ¿Está claro? Sí, está claro. ¿Alguien más tiene más preguntas? ¿No? Hago yo una. Me ha parecido que, bueno, me ha parecido no, estoy seguro, uno de los tratamientos y poco comunes, algún niño nuestro lo ha tenido, que has mencionado, y que aquí se ha prescrito para un síntoma colateral, que siempre nos centramos en la epilepsia, pero no siempre es así con STXBP1. Hay 2 síntomas que nos preocupan muchísimo a los padres. Uno son los temblores, la literatura inglesa habla en tremors, sí, y otro es la hipotonía. En cuanto a temblores, en algún caso se ha dado aquí a algún niño con un éxito parcial, la madre está por aquí, me estará viendo, L-Dopa. Lo que sucede es que la L-Dopa no es fácil de manejar, no es algo... quisiera saber tu opinión, ahora la comenta. Y el segundo tratamiento un poco especial, fuera de lo habitual, es para la hipotonía. Ha habido algún caso en el que se ha prescrito, fíjate, pues hormona de crecimiento, GH, y hemos apreciado una mejoría. Sin embargo, es un tratamiento que está fuera de circuito, fuera de protocolo. ¿Tú dices, vas a hablar de ello, Claudia? Vale, pues me alegro mucho y contestas tú la L-Dopa y Claudia. Yo le dejo a Claudia lo del crecimiento. Sí.
No, de L-Dopa no puedo decirte nada, porque no tengo ninguna experiencia. No entiendo la fisiopatología de por qué se le da L-Dopa. Como les mostré antes, hay fenotipos, hay entidades como las que les mostré que pueden ser dopa sensibles. A ver, el temblor en el Parkinson o el temblor o la L-Dopa en las distonías, siempre hay que ponerlas. Si ha tenido buena experiencia, es anecdótico, no es despreciable, hay que respetarlo, pero tampoco es fácil poner a un chico de un año y medio con temblores L-Dopa. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que uno pone, con la medicación que uno pone, que tener además un respaldo científico, porque a uno le da temor. Yo como cuando les mostraba el caso, por ejemplo, del chico, de la chiquita esta que le pusimos gamma-globulina y corticoides, bueno, funcionó bárbaro, pero podía no haber funcionado bien. Bueno, funcionó, anduvo y estamos muy contentos. Pero, ¿y si andaba mal o empeoraba el paciente? O sea, uno tiene que tener un respaldo, al menos en mi caso personal. En mi caso personal, yo siempre que tengo que utilizar un medicamento, tengo el respaldo de alguna publicación, no el respaldo de un laboratorio, sino de alguna publicación científica. Ustedes les va a empezar a pasar, si no es que no les está pasando ya, el uso de cannabis. Y entonces el cannabis y el cannabis medicinal y toda esa historia. Bueno, hay mucha presión de cannabis, a tal punto de que hay laboratorios que ya producen cannabis medicinal, en Charlotte, y hay uno en Francia, no sé, aquí debe haber, se llega incluso al autocultivo, que no, eso sí es peligroso, porque el autocultivo no puede generar la cantidad, no podemos saber qué cantidad de cannabis hay que dar, ni nada por el estilo, y no tiene un reconocimiento científico. Ahora, yo no sé si dentro de 2 años va a haber un trabajo en el cual se diga que el cannabis puede ser útil para los temblores o puede ser útil para el control de las crisis. Entonces, está claro lo que quiero decir. Los casos anecdóticos tienen que ser casos anecdóticos, no lo conozco y a lo mejor hay un buen artículo que habla de que el temblor y la L-Dopa, y bienvenido porque lo podré intentar, pero no lo conozco. De momento no lo conocemos. ¿Alguna pregunta? ¿Tú? Venga. Hola. Hola, buenos días. Yo soy la mamá de una niña con síndrome de West, soy farmacéutica. Entonces, doctor, quisiera saber, en todas estas enfermedades, cuando cursan con epilepsia y el origen es la sintaxin, ¿existe algún fármaco? ¿Se ha demostrado que algún fármaco antiepiléptico sea más específico que otro, siempre y cuando el origen sea esta mutación genética o no? Eso es interesante, porque uno debería empezar a averiguar la fisiopatología de las crisis, o sea, por qué se genera la encefalopatía, dónde actúan los fármacos y cuál sería el mejor fármaco para este tipo de cosas. Acá lo que tenemos es un problema sináptico y un problema de las vesículas sinápticas, y a veces uno dice, bueno, ¿qué es la mejor droga? Y a lo mejor el levetiracetam es una droga de elección, a lo mejor el ácido valproico es una droga de elección, pero no es que tengamos la droga de elección para curar o para controlar totalmente a estos niños, y seguramente ustedes han pasado por toda la farmacopea, usted que es farmacéutica lo debe saber, habrán pasado por toda la farmacopea y ninguna les ha dado resultado, porque hasta que no encontremos el punto esencial de modificar para que no tenga crisis, porque a veces el no tener crisis no significa que paremos la encefalopatía, paramos las crisis, pero nada más, que no es poco, como a usted les pasará también, usted lo que no quiere ver más crisis en su hija. Esta es la realidad, y eso es una responsabilidad que tenemos los médicos también. A veces tenemos que decir hasta dónde llegamos y con qué tratamientos, dietas cetogénicas, etcétera, que son formas de tratamiento que son muy aceptables y que es una posibilidad sin duda, ¿no es cierto? Perfecto, gracias. Nacho, arriba. Hola, buenas. Soy el padre también de una niña afectada por el síndrome. Y mi pregunta es la siguiente. ¿De qué manera se podía abordar el estudio de los trastornos del movimiento, ¿no? Es decir, porque muchas veces son crisis, otras veces no son, como ha dicho, crisis. Está muy bien. Entonces, ¿de qué manera pueden...? Porque yo creo que es algo muy... Muy importante la pregunta. En realidad, vamos a dividirla en dos. Una cosa son los trastornos del movimiento que yo he descrito, que no son epilépticos, y otra cosa son los trastornos del movimiento que yo pueda tener en Dravet o en sintaxin. Unos son electroencefalograma,
con la clínica y todo lo que dijimos que no es epiléptico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando yo tengo dudas, tanto para eso como para el Sintaxin, decir, bueno, este temblor es un temblor propio de una encefalopatía o es un temblor relacionado a descargas específicas en el electroencefalograma o a una punta onda continua. Video electroencefalograma. Con el video electro yo puedo correlacionar, de hecho puedo hacer un estudio poligráfico y ponerle también un detector a nivel muscular y correlacionar el hallazgo de la descarga eléctrica con el temblor. Y puede suceder que tenga relación o que no tenga relación. Si tiene relación, yo sé que tiene un correlato eléctrico clínico, con un video electro. En general, en estos casos, es durante todo el día o muchas veces por día, entonces no es necesario tener una semana conectado a un video electro, con tenerlo 24 horas es suficiente. Sí, lo que ocurre es que en muchos casos hay episodios, por decirlo de alguna manera, que son trastornos que se han monitorizado y que no son descargas. Exacto. Es decir, que son bien espasmos, bien gestos y que de alguna manera también incomodan mucho lo que es la vida diaria, ¿no? El día a día, porque, por ejemplo, en nuestro caso, nuestra hija puede ir andando, tiene ese tipo de movimientos y si no vas con ella a la mano se puede caer. Exacto. Bueno, y no tenían correlato electroencefalográfico. No, bueno, está descrito, como decían, el temblor también, como el Westy temblor en el Sintaxin. Uno podría pensar que esto tiene que ver algo con un movimiento anormal, con caída. El tema es, yo tendría que ver, si tuviera un video, tendría que ver cómo es la caída, porque la caída puede ser una caída tipo atónica, como si yo le cortara los hilos a una marioneta, las viejas marionetas, y cae, eso es una crisis atónica. La crisis, el episodio puede ser como el cierre de una navaja, como vieron los dos casos que vieron de epilepsia mioclónica, que lo puede tener un chico con Sintaxin, exactamente, por eso lo mostré, y también puede tener eso. Y otra cosa es que el chico haga un movimiento tipo distónico y que lo tenga durante un tiempo y caiga. Y entonces ahí sí, ya, más bien eso ya no es crítico, eso ya no parece ser una cosa crítica y habría que ver si eso tiene distonía, si no tiene distonía, y ahí yo no sé si ponerle levodopa o no quiero hablar de algo que no sé, pero si fuera que yo estoy pensando que tiene un fenómeno distónico, y a lo mejor lo hablaría con los padres y diría, bueno, no tengo otra alternativa, quieren intentar, por ejemplo, el levodopa, intentémoslo a ver si mejora, pero tendría que ver el episodio. Bueno, nosotros en este caso nos recetaron Sinemet, creo recordar. Ah, ¿vio? Sinemet Plus es lo mismo. ¿Y cómo anduvo? Nada mal, bueno, no. Es lo que yo digo, no es... Bueno, por eso, y está bien, porque en definitiva, yo no he visto el episodio, a lo mejor si yo veía el episodio y le decía, esto no es distónico, no le pongo Sinemet, aunque no tenga nada que hacer. Bueno, en este caso yo creo que Y si me parece distónico, le pongo con la explicación, mire, vamos a intentarlo, estamos frente a un escenario tan serio que mejorar la calidad de vida con una medicación adecuada puede ser importante, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto desconocido, ¿no? Y que los propios neurólogos en este caso lo ven los movimientos, lo hacen delante de ellos, pero que no saben cómo tratarlo. No son estereotipias, ¿no? No. No son estereotipias. Entonces, pues es un poco dar palos de ciego. ¿Tiene un video allí? ¿Perdón? ¿Tiene un video ahí? Sí. Después me gustaría verlo. Si lo tiene, bueno, después... Es posible, no lo sé. No en el auditorio, me gustaría verlo. ¿Sí? Vale, de acuerdo, gracias. Si no hay más preguntas... Bueno, la última y luego si queda alguna, que no se preocupe nadie, porque como habrá una mesa redonda final, lo que quede se puede incluir en ella. Pues si quieres lo dejamos para luego. No, termina Ana, particular. Sí. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo soy la mamá también de una niña con la sintaxina, y en el caso de mi hija hasta los 3 meses tuvo crisis, luego la verdad es que se controlaron. Entonces tiene 4 años y medio y desde los 3 meses, pues afortunadamente... Entró en el 40% que hablaba yo, y con lo cognitivo, ¿cómo está? Bueno, pues... Quedó, está bien. No, sí. En fin, tiene un retraso importante. Sí, tú la ves de aparentemente normal, pero bueno, tiene una hipotonía bastante grande, pues no habla, no se manifiesta y demás, pero bueno, sí que, bueno, ella se manifiesta con la mirada, con sus gritos y sus cosas, ¿no? Pero bueno, y demanda atención y demás, eso bien. Mi miedo es, a lo mejor es algo raro, la están retirando la medicación. ¿La está? Retirando la medicación. Sí. Entonces, claro, como no nos aseguran nada, pues siempre te queda un poco la cosa de, a ver si esto... yo qué sé, vuelve a aparecer, ¿no? Está con Depakine y con Keppra y la están retirando. Bueno, justo lo que habíamos hablado, valproato y levetiracetam. A ver, la medicina también tiene una cosa de arte,
pero tiene una cosa científica. Si yo tengo descrito que desaparecen las crisis a lo largo de, en el 40% de los niños con Sintaxin, ¿de acuerdo? Y su hija entra en este grupo, pasado 2 años sin crisis y con normalización del electroencefalograma, porque son 2 elementos esenciales, porque si yo no tengo un electro completamente normal, y ese electro tiene que estar hecho por lo menos de sueño y por lo menos de 8 horas, y si es posible hacer un video electro, porque a veces hay crisis sutiles, y ustedes le hacen un electro normal de 8 horas, está perfecto, pero el chico tiene crisis sutiles. Si yo tengo un chico con 24 horas de video electro normal, tengo un electro normal, tengo 2 años sin crisis, a veces hay que pensar que es más peligroso el medicamento que las crisis. Y después, si tienen que recomenzar, recomenzarán con medicación. Obviamente que no se pueden sacar las 2 drogas al mismo tiempo. Primero se retira uno, muy lentamente, teniendo en cuenta la situación. En general yo retiro la primera que puse que dio menos, pues si ustedes tienen 2 drogas, hubo una que hizo menos efecto o no hizo efecto suficiente, entonces yo en general retiro primero la que no me había hecho tanto efecto y dejo la que me había hecho más efecto y después retiro la otra muy lentamente. Esa es la idea para manejarnos clínicamente de el temor va a estar siempre. Yo lo tengo el temor con mis pacientes y lo comparto con los padres, porque hay un porcentaje de chicos, incluso en epilepsias benignas, que repiten. Pero también tengo que tener un momento en el cual yo digo, bueno, este niño no tiene crisis. No hay mucho escrito sobre, a ver, van a recaer, así como sabemos un 40% no van a tener, yo no sé si puede recaer dentro de 3 años. Ahora, si yo le ahorro 3 años de ácido valproico a una niña, le puedo ahorrar problemas hepáticos, plaquetopenia, un riesgo de sangrado frente a una cirugía, quistes ováricos, ¿está claro? O sea, no es que uno da el medicamento y no hay ningún riesgo de otras cosas. Por eso la balanza, y por eso probablemente su neuropediatra esté evaluando la posibilidad de retirar el medicamento, con la mayor cantidad de recaudos posibles, obviamente, ¿no es cierto? Muchas gracias. No sé si fui claro. Sí, sí, bastante.